Cristo. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos por este día, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, que hace nueva todas las cosas, Señor. Tu palabra que da vida, Señor, y que nos limpia, Señor. Estamos listos, Señor, para recibir tu palabra que transforma nuestro entendimiento, Señor, y al necio, Señor, lo vuelve sabio. Te damos gracias por esta mañana y porque podemos estar aquí en comunión, adorando, Señor, recibiendo palabra. Señor, reprendemos todo espíritu de estupor, Señor, toda cuestión que nos quiera distraer, Señor, la desechamos, Señor. Hoy nos enfocamos, Señor, y disponemos nuestra alma a recibir tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor. Glorifícate, Señor. Inspírame para predicar, Señor, no según mis deseos, sino lo que pusiste, Señor, así puntual en mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro mensaje de hoy se llama Job, lecciones sobre el sufrimiento. Amén. Este mensaje es un mensaje que el Señor trajo a mi corazón y que creo que es muy necesario, es muy puntual. Antes lo hacíamos así, ya no lo hacemos tan seguido así, pero si usted en algún momento del mensaje tiene una pregunta, en esta ocasión, si tiene alguna pregunta, usted puede levantar su mano y preguntar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Job capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Ok. El libro de Job, iglesia, es el primer libro, según se cree, el primer libro que se escribió de la Biblia fue el libro de Job. Y Job es de la época de los patriarcas, de Abraham. Cuando la Biblia nos habla de cómo Dios llamó a Abraham, en esa época es la época en la que vive Job. Es decir, Job nació y vivió en una época donde los hombres vivían 300 años, 200 años, 500 años, 150 años. Job está muy temprano en la historia bíblica. Este hombre, según la escritura nos dice, era rico y tuvo 10 hijos. Esa familia era una felicidad porque eran 7 hijos y 3 hijas. Y cada hijo hacía comida un día, fiesta básicamente. Se reunían en la casa, así que toda la semana tenían fiesta. Tenían 3 hermanas y los muchachos mandaban llamar a sus hermanas para que estuvieran con ellos. Entonces todos los días tenían fiesta. Y todos los días Job se paraba en la mañana, hablaba con Dios y presentaba ofrendas delante de Dios, porque decía, tal vez mis hijos, echándose sus alipuses, echándose sus bebidas alcohólicas, a lo mejor ahí se pusieron contentos y se les pasó y faltaron el respeto a Dios o pecaron. Entonces, por si alguno haya pecado, él llevaba ofrendas de paz delante de Dios y sacrificaba ofrendas de paz delante de Dios. Pero como hacían todos los días fiesta, Job hacía eso todos los días. La Biblia nos dice de él, nos menciona cosas muy específicas. Así que hoy quiero hablarte de lo que Dios puso en mi corazón acerca de las lecciones del sufrimiento que vamos a aprender a través de la vida de Job. Amén. Esto va a ser muy bueno. Quiero que escuches, quiero que pongamos atención y quiero que tengas la libertad de preguntar. La vida de Job, iglesia, va a respondernos muchas preguntas que tenemos acerca del dolor humano. Va a respondernos preguntas que tenemos acerca de la crisis. Y va a responder la pregunta sobre por qué le pasan
cosas malas a la gente buena? Yo creo que todos hemos tenido esa pregunta en algún momento de la vida, pero va a suceder algo, que tal vez las respuestas que Dios nos va a dar a esas preguntas el día de hoy, tal vez no te van a gustar. Y eso es algo con lo que vamos a lidiar el día de hoy. La Biblia comienza diciéndonos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Job era un hombre íntegro. Son características de Job: temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, recto, perfecto, dice la Biblia. Y dice que tenía una familia buena, una familia hermosa. Si cada hijo hacía fiesta cada día o un día por hijo, significa que los hijos también tenían buen recurso, que los hijos no tenían necesidad y que eran hombres generosos, porque en aquel tiempo la mujer la tenían como por segunda categoría, pero los hijos invitaban a sus hermanas, no solamente a los hermanos, sino invitaban a sus hermanas y las hacían participar de todo. Así que su familia era una familia noble y una familia con recursos. Obviamente tenía una esposa porque tuvo 10 hijos. Y su situación económica era envidiable. En aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, la riqueza no se medía por cuánta plata y oro tiene la gente. En aquel tiempo, estamos hablando de muy temprano en la historia, la riqueza se medía por la cantidad de yuntas, de bueyes, de ovejas, de animales que tenía. Y la Biblia nos dice que Job tenía 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Es como si ahorita dijeran, no hombre, tenía 20 millones de dólares y 40 millones de dólares acá. Job no tenía necesidad de nada. Dice la escritura que para este tiempo Job era mayor en riqueza, en influencia, que toda la gente conocida en aquella época. Entonces encontramos que Job era un hombre bendecido. Amén. Job era un hombre íntegro y su vida era envidiable. Yo no sé usted, pero a mí sí me hubiera gustado tener esa vida. Dinero no me hace falta. Todos mis hijos andan a la línea. Nadie me llama para decirme, papá, no tendrás por ahí unos 100 pesos que me prestes. Todos mis hijos tienen con qué. Mi esposa está feliz y yo y Dios somos cuatachones. Es una vida realmente envidiable. Job era una persona muy buena ante los ojos de los demás. Si alguien merece bendición en la tierra, si hay alguna persona que merece que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, es Job. Por cómo es, por cómo tiene a su familia, Job lo tiene todo. Pero mira, dice la palabra en el verso 6, vamos a leer ahí a Job 1:6, dice, Job capítulo 1 verso 6 dice así la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. No voy a meterme mucho en esto. Hace no mucho acabo de explicar en el estudio de los jueves por qué Satanás estaba ahí. Porque una de las primeras preguntas cuando tú lees es, achis, ¿y qué hacía Satanás ahí en la corte celestial? La Biblia dice que está Dios en su trono y vienen los hijos de Dios delante de él y ahí está Satanás. Hay un porqué, pero si usted quiere saberlo, venga al estudio de los jueves o véalo en internet, en YouTube. Amén. Así que está ahí y le pregunta a Dios a Satanás, ¿y ahora tú? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí dándome mis vueltas como siempre. Ya anduve dando vuelta por toda la tierra. ¿Sabe que Job era observado por Dios? Job, por cuanto está en la Biblia, sabemos que Dios observaba a Job. Dios, dice la escritura, que a cada uno de nosotros nos sigue. Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos. Aún no está en el pensamiento en nuestra cabeza, apenas se está generando en nuestro corazón y Dios ya lo sabe. No hay lugar donde podamos ocultarnos de Él. Nunca podremos ocultarnos de Dios ni de su mirada. Él sabe quiénes somos y Él sabía quién era Job. Satanás llega
y Dios conoce todas las cosas. Así que le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de andar la tierra y de rodearla. ¿Qué cree que hace Satanás cuando anda rodando la tierra? ¿Espantando gente en Halloween? ¿Viendo a ver qué hacemos mal? ¿Qué hace Satanás rondando la tierra? Bueno, por principio de cuentas, Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Satanás es una creación. Satanás no sabe lo que hay en tu mente ni en tu corazón. Dios sí. Satanás no puede estar en todas partes y con todas las personas. Satanás no puede. Dios sí. ¿Sí? Así que cuando Satanás anda rondando la tierra, lo que hace es observar. Hay un dicho que no es palabra de Dios, no se confunda, pero que es muy cierto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque se anda dando vueltas por todos lados y observa. Cuando Satanás nos tienta, no te tienta porque sabe que ahí en tu corazón anhelas echarte una cerveza, o sabe que ahí en tu mente has estado jugando con la idea de la muchacha o el muchacho que te ha coqueteado. Satanás no lo sabe, pero sabe cómo es el hombre. Él sabe cómo son cierto tipo de personas, según el lugar donde viven, según la edad que tienen. Él sabe qué cosas nos pueden afectar y cuando lanza una tentación, él está echándose un volado. Este amigo no ha agarrado nada en toda su vida. Y si le pongo una chimuela que le haga caso, cae porque cae. Yo creo, dice Satanás. Y nos pone ahí la tentación. Y cuando la Biblia dice que Satanás respondiéndole a Dios que anda rondando la tierra es porque nada más está observando. Él tiene principados, gobernadores de las tinieblas. Tampoco es un espíritu errante en la tierra. Él tiene gobernadores y príncipes de las tinieblas. Tiene huestes de maldad. Y también anda dándose sus vueltas, preguntando, ¿y qué? ¿Cómo vamos aquí en Aguascalientes o qué? ¿Cómo sigue la ribera? ¿La tenemos sometida? Bien, así hay que dejarla. Así anda Satanás vuelta y vuelta. Y dice en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí están Dios y ahí está Satanás y le dice, bueno, ya que andas de chismoso por todos lados, ¿no has visto al Job? ¿No has visto al Job? Qué chulada, dijo. ¿No lo has visto que es íntegro y recto y es temeroso? ¿No te has dado cuenta? ¿Sabes por qué Dios empieza a tener esta charla con Satanás? Porque Dios es omnisciente y Dios ya sabe por dónde va Satanás. Dios sabe que Satanás se presenta específicamente por Job. En ese momento y en ese lugar, Dios lo sabe todo y Dios sabe que Satanás está ahí por causa de Job. Por eso, así como no queriendo la cosa, le dice, oye, ¿verdad? Y no, nomás por no dejar. ¿Ya te fijaste en Job? Le anda echando ganas ese muchacho. No, es mi orgullo. Es mi orgullo. Ese es Dios, sabiéndolo todo. Y en el verso 9, seguimos leyendo, y dice la escritura, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le presenta un desafío a Dios. Pues ¿cómo no te va a querer? Pues ¿cómo no se va a portar bien? Si todo lo que hace lo bendices. Tú lo cuidas, lo proteges, no pasa accidentes, cuidas a sus hijos, tú lo cuidas de pe a pa. No, pues así cualquiera. Pero tócale la vida, quítale las riquezas, quítale todo lo que has bendecido su vida y vas a ver que te va a blasfemar. En tu presencia, ahí donde él se arrodilla a orar, ahí en el lugar donde sale a caminar y a orar, ahí mismo se va a poner a maldecirte. Es que nadie te ama porque sí, Jehová. Esta es la discusión que Dios tiene con Satanás. Y Satanás prácticamente le está lanzando un reto a Dios. Ándale,
¿Sabes por qué Satanás se atreve a desafiar a Dios? Porque Satanás tiene un odio contra el humano. Porque él, siendo un ser celestial, no puede aspirar a lo que Dios le ha concedido al humano. Él no es hijo, él es creación. Él jamás pudo ser hijo, nosotros somos hijos. Nosotros, a través de Jesucristo, la Biblia dice que tenemos acceso al trono de Dios y somos herederos y coherederos con Cristo. Y Cristo nos dice, se sentarán conmigo en mi trono, cosa que jamás ni de lejos pudo alcanzar Satanás. Y Satanás está ahí. Él quiere demostrar que los humanos no somos más que monos cilindreros que no saben hacer nada, y que somos egoístas, y que somos malos, y que no merecemos nada ni el favor de Dios. Así que entran en esta charla, y en el verso 12 dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. ¿A qué iba Satanás? Satanás iba tras Job, porque Job estaba demostrando que sí se puede ser fiel, que sí se puede ser íntegro, que sí se puede ser recto, y esa es muy mala publicidad para el reino de las tinieblas. Job está demostrando que se puede amar a Dios, que se ama a Dios y que Dios es bueno con aquellos que le aman, y eso no es buena publicidad para el reino de las tinieblas. Así que Dios acepta este reto y le dice: ok, Satanás, todo lo que tiene lo puedes tocar. Simplemente una cosa, no lo toques a él. No lo toques a él, toca lo que quieras de él. Y Satanás sale de la corte celestial muy contento. Vamos al verso 13. Dice así la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Sus hijos están allá pasándosela bien a todo dar. Job está probablemente terminando de ofrecer sacrificios a Dios por si acaso sus hijos pecaron. Y en eso llega alguien corriendo. ¿Qué perdió? Los bueyes y las asnas. Pero hay algo que no vemos que también perdió siervos. Y un hombre era rico de acuerdo a la cantidad de animales que tenía y a la cantidad de siervos que tenía. Así que ya le mataron a todos estos, ya se los robaron a todas las asnas, ya se les robaron a todos los bueyes y ya le mataron un montón de gente. Y Job está ahí. Y luego dice así la palabra en el verso 16. Aún estaba hablando, todavía no terminaba de dar bien el chisme, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Apenas está recibiendo una mala noticia cuando ya le cayó otra. ¿Cuántos han pasado por eso? Ahora sí tuve muchos amenes. Ahora sí hubo muchos amenes. Así que está ahí y todavía no sale de un problema cuando ya le está cayendo otro encima. Y fíjate lo que dice el jornalero. Le dice: fuego de Dios cayó del cielo. Dios no envió ese fuego. La Biblia dice que Satanás puede imitar muchas cosas de las que Dios hace. Puede imitar milagros. Así que ese fuego no vino de Dios. Ese fuego vino de parte de Satanás. Pero sigamos para ver si le da paz a Job algo. Dice en el verso 17: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya perdió todo. De ser el hombre más rico, más influyente y más importante, en un segundo pasó a no tener nada. Job está ahí, ha perdido la riqueza,
ha perdido la seguridad con la que contaba con sus siervos y con la riqueza, y está ahí como muchos de nosotros diciendo, bueno, todo tope en las cosas materiales. Con que tengamos salud, ya con eso la libramos. Así estaba mi querido Job cuando de repente en el verso 18 viene lo bueno. Y dice así la palabra del Señor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Así que, ¿cómo se queda Job? Todas sus riquezas se fueron. Y cuando está pensando, por lo menos queda la salud, le avisan, tus hijos y tus hijas han muerto. Y Job colapsa. Ahí es cuando ya no puede. Si se te va la economía, si se te va esto o aquello, no importa. Si no hay para comer un día, bueno, ya mañana habrá frijoles. Pero si aparte de eso dices, bueno, ya por lo menos voy, no sé, a hacer algo y te avisan que estás enfermo, o que alguien muy amado está en crisis, o que tus papás o tus hijos o tus hermanos tienen una crisis de muerte, ¿cómo te levantas de eso? Si alguien conoce el sufrimiento, es Job. Hablo de sufrimiento humano. Si alguien conoce la necesidad, el estarte tronando las manos, es Job. Y como muchos saben aquí, los compromisos y la vida no se para cuando tú tienes dolor. La vida no se para cuando tú sufres. ¿Tú quisieras que el mundo te diera un respiro o que se detuviera? Y cuando fallece alguien muy amado, quisiéramos que el mundo hiciera luto y que el mundo se parara y que el mundo dijera, ay, lo sentimos, nos duele, pero a nadie le duele y el mundo no se para. Si a los que les importa y a los familiares a veces no les interesa, al mundo menos. Y Job está en este punto. Job está en este punto. Todavía no está digiriendo una cosa cuando el mundo ya se colapsó sobre él. ¿Quién es Job? ¿Qué clase de persona es Job? Job es íntegro. Job hacía sacrificios de perdón por sus hijos, sacrificios de adoración. Job se apartaba del mal. ¿Y a él le ocurre todo esto? ¿Y por qué a las personas buenas les suceden estas cosas? ¿Por qué a un joven universitario que está en la plena flor de la vida y de la juventud, un día que él está apasionado por servir a Dios y quiere ser pastor, un día le avisan a sus papás, su hijo tiene un cáncer avanzado y le quedan 3 meses de vida? Y ellos oran y se arrodillan y claman y la iglesia intercede y lo ponen en todos los grupos de reunión y a los 3 meses o antes el joven muere. ¿Y por qué le pasan todas estas cosas a la gente buena? ¿Por qué no los malos? Mira, en pandemia mi esposa y yo decíamos algo, me voy a escuchar muy cruel, tal vez, pero decíamos, nos avisó que ya se murió sabe quién, y ya se murió otro conocido, y ya falleció un familiar, y estamos ahí por todos lados, y que a algún familiar ya le dio, y todos así estresados porque, ay Dios santo, vamos a orar porque al que le da se nos va. Y los amigos de la esquina que se juntan nada más a drogarse o a estar emborrachándose, esos amigos, cuenta completa, desde el inicio hasta el final de la pandemia. Y tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿qué caso tiene portarse bien? ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Esa es una pregunta que si no te has hecho, te la vas a hacer. Y tal vez te la hiciste porque en algún momento tú fuiste Job. En algún momento no tenías opción, ni recursos, ni a quién acudir. ¿A quién acude Job? ¿A quién va? ¿A quién le dice, oye? ¿A quién? ¿Sabes quién le quedaba solamente? Su esposa. Era lo único que tenía, la compañía de su esposa. Pero Job está ahí sumido. Pero vamos a dejar que la palabra nos conteste las preguntas. Vamos al verso 20. Job capítulo 1, verso 20.
Dice así la palabra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esto lo que hace Job es maravilloso. Es maravilloso. Yo lo veo y yo lo admiro. Yo primero chillo y me peleo con Dios y ya después averiguo. Pero Job está ahí. ¿Cuál era la forma en que demostraban su luto en aquel tiempo? Bueno, su ropa la rasgaban y a veces se ponían sobre sus cuerpos telas que les producían malestar. En las casas o en ciertos lugares había fogones. Había fogones y los fogones siempre están llenos de ceniza. Entonces tomaban la ceniza y se la echaban en la cabeza y se quedaban sentados ahí, en el fogón, en medio de la ceniza. Y ahí se quedaban declarando y haciendo no solamente una declaración verbal, sino manifestando todo el dolor que hay en su alma. Están ahí, pero en medio de todo su dolor, Job puede decir esto: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea Jehová. Job se rasuró la cabeza, se cortó el cabello, se postró en la tierra, dice, y adoró a Dios. Él tenía esta concepción. Ahora recuerda que hay dos seres observando a Job. Todo eso estamos así, pobrecito Job. Hay dos personas observando a Job. ¿Quién lo está observando? Satanás y Dios. Y recuerda que Job está ahí como un punto, y en este punto está representando en este texto a la humanidad. Así como Adán nos falló y nos metió en una broncota a todos, y gracias a su falla aquí andamos, Job está dando ahí, sacando la cara por la humanidad. Sí se puede amar a Dios, sí se puede servir a Dios. Job le está gritando a Satanás: no importa que no haya bendición, yo voy a amar a Dios. No importa que la muerte visite mi casa, yo voy a amar a Dios. Este es el Job que nosotros estamos viendo. Él hace tres cosas: se pone de luto, reconoce la soberanía de Dios al dar y al quitar, porque eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados a reconocer, la soberanía de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Mira, somos bien curiosos, porque a ti, si un hijo se te pone rebelde, lo quieres matar. Y todavía le aplicas la de porque soy tu madre, y porque soy tu padre, y porque lo digo yo. Pero Dios, que es nuestro creador y que nosotros éramos polvo, cuando Él empieza a tratar con nosotros, ahí sí nos inconformamos. Es que no me preguntó Dios. No te tiene por qué preguntar. Todo lo que ves, todo lo visible y lo invisible, lo creó Dios. Es su dueño. Y por cuanto es su dueño, tiene autoridad para hacer con Él lo que le plazca. Y esta es la autoridad que Job está reconociendo en Dios. Él tiene la autoridad para hacer con mi vida y con todo lo que hay a mi alrededor lo que le plazca. Pero todavía eso no termina de responder las preguntas que tenemos. En el verso 22 dice, así, Job capítulo 1, verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Mira, esto es lo que más me llama la atención. Job está en un momento doloroso y no peca. No blasfema contra Dios, no dice, ya me voy al mundo, me voy a volver a ser el mismo borracho. No. Job está centrado, no peca. Y tampoco pensó lo que muchos pensamos. Bueno, ¿y todo esto para qué? Dice que Job pensó y dijo, en esto no hay despropósito. Es decir, aunque mis hijos hayan muerto, tiene un propósito. No sé cuál. Como pastor he estado en diferentes situaciones donde hay crisis, y algunos hermanos me han vuelto a mí y me han preguntado, pastor, ¿por qué? No sé. Pues no es el pastor. Para eso ofrendo y diezmo. Nunca le pregunto a nadie. El día que le pregunto algo, no sabe.
porque no sé. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Eso es lo que sé. Amén. Vamos al verso, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienes? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarte delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y va de nuevo Satanás. Recuerda que hay dos que están trabajando y que aquí se desarrolla una batalla cósmica. No por, ni siquiera es por el alma de Job, es por un posicionamiento, por saber qué va a ser el humano. Y Satanás se vuelve a presentar ahí junto con los hijos de Dios y empieza a hablar con el Señor. Nos quedamos en el verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Qué hizo Job para merecer eso? Nada. El Señor está diciendo a Satanás, ¿a qué vienes? ¿Ya te fijaste en Job? Te vuelvo a decir, Dios no está jugando a los dados. No fue una apuesta, no fue con que vamos a torturar a ver a cuánto aguanta. No fue una apuesta. Dios conoce todas las cosas y sabe que Satanás está empeñado en desacreditar a la humanidad a través de Job. Y le dice, ¿ya lo viste? Él es recto, él es íntegro. Y a pesar de todo lo que pasó, y a pesar de que le quité todo sin causa, él sigue adorándome. Ese es el Job que vemos en la Escritura. Amén. Luego dice en el verso 4. ¿Lo tienes? Job capítulo 2, verso 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le está diciendo Satanás? Mira, el hombre es así, es chillón. Le puedes quitar lo que quieras, pero mándale una gripa para que veas cómo se pone. Y ustedes saben cómo se ponen los hombres con gripa. En el hombre es comparable al dar a luz en las mujeres la gripa. Es el mismo dolor, si no es que un poco más. Y dice Satanás, piel por piel, toca su carne, toca sus huesos, porque el hombre va a hacer lo que sea, por salvar su vida. Y te lo voy a demostrar. Imagino que Dios le dijo, no, por favor. Bueno, en el verso 6 dice así. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Quisiéramos escuchar, y yo te apuesto que tú quieres escuchar que Dios dice, no, atrás Satanás, no lo toques. Si yo fuera Job, yo estaría, sí, Señor, por favor, dile que no. Pero el Señor le dice, va, está en tu mano. No le dice, te doy, le dice, está en tu mano. Nada más, no lo mates. Uy, para un asesino eso es la pura felicidad. Con que respire, lo vamos a dejar como Santo Cristo Redentor. Con que respire, la vamos a librar. Y cumplimos. Y dice que saliendo de ahí, Satanás ni a Dios dijo, voy volando. Y llega y toma a Job y pone en él una sarna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Ahora, ¿recuerdas dónde dejamos a Job? Lo dejamos en un lugar lleno de ceniza, sentado, rapado, con ceniza en la cabeza, con las vestiduras rotas. Porque el dolor no se va en 2 días. Y la pérdida de 10 hijos no termina en 10 días. Y los problemas económicos que le acarrearon, quedarse sin nada, no se va en 1 semana. Ahí está Job todavía sumido en su dolor.
como muchos tal vez esperando, no, aguanta 5 minutos más y pasará. Pero entonces viene esta sarna sobre él. Y esta sarna es estarse rascando y tener una comezón y saber que si te rascas es peor, porque te va a dar más comezón o te vas a hacer llagas que se te van a infectar y va a ser peor la cosa. Así que ahí está Job. Y mira la imagen que nos brinda la escritura en el verso 8. Job capítulo 2, verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué es un tiesto? A mí me llamó la atención esa pregunta. Tepalcate. ¿Qué es eso, pastor? Un pedazo de olla. Cuando rompes una olla de barro y quedan pedazos, eso es un tepalcate y eso es un tiesto. Así que está en medio de ese lugar donde se cocina y de seguro a alguien se le rompió por ahí la olla. Lo único que puede hacer Job es alcanzar una cosa de esas y con esa cosa estarse rascando. Estarse rascando. ¿Cuál era el único consuelo y el único soporte que todavía tenía Job? Su esposa. Era su esposa. Todo era dolor, dolor, dolor. Y sabemos que siempre podemos confiar en las esposas, ¿verdad? Vamos al verso 9. Verso 9, dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer, sale la esposa y lo ve ahí rascándose con su pedacillo de olla. Le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo? Estoy aquí sufriendo. Mira, yo quisiera decirte, o yo creía que la mujer le dijo eso, mujer malvada, y se fue. Y eso hubiera sido felicidad para Job. ¿Por qué digo que hubiera sido felicidad? Porque si se va, esta mujer está amargada y mira, no la vamos a culpar ni vamos a decir es una mujer mala, porque ella era la mamá de los 10. Así que su alma también está toda angustiada. Y ella no se va. Ella se queda. Y con esa amargura sigue dándole a Job. Porque en su conciencia tiene que haber un culpable. Job dice, no hay culpables. Y la esposa dice, ¿cómo no? Y si no hay, tú eres. Y ahí está duro y dale con Job. Y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía andas con que ay, vamos a ir a la iglesia? ¿Todavía estás con que vamos a orar? ¿No estás viendo que nos están tocando para embargar? ¿No estás viendo que la niña se está muriendo? ¿Que tu papá ya se murió? Y todavía sales con que vamos a orar, vamos a la iglesia, ¿eso nos ayuda? ¿Por qué mantienes tu integridad? Ya, hay que descararnos. Las cosas como son. Maldice a Dios. ¿Cuál Dios? Y muérete. Y toda la escena es demasiado cruel. Y más cuando piensas que hay dos observando qué sucede. Dios y Satanás siguen observando qué sucede. Vamos a continuar. Y en el verso 10 dice así. ¿Lo tienes? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas que no conocen a Dios, mujeres perdidas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, está en medio del dolor. ¿Y sabes cuál es el pleito de Job con su esposa? No es de ¿por qué te pones así, hija? El pleito de Job con su esposa es, no voy a perder mi integridad. Porque así como recibí todas las bendiciones de Dios, también estoy listo para recibir todo el mal que Dios quiera enviarme. Pero, ojo, no te reduzcas y no nos reduzcamos a, entonces Dios planeó ese mal. No, Dios no fue el artífice de esto. Pero mira, qué responsabilidad le confirió a Job. De verdad, qué responsabilidad. Ponte en el lugar, ponte a examinarlo así. Si a ti te hubieran elegido para pasar y presentar lo que es la humanidad como fue elegido Job, ¿hubieras pasado la prueba? ¿Hubieras pasado la prueba? ¿Hubieras podido declararle a la eternidad que se puede
que se puede vivir con integridad a pesar del dolor. Porque el dolor y el sufrimiento es una de las principales causas por las cuales nos alejamos de Dios. Esa es una de las principales causas por las cuales nos alejamos de Dios. Bueno, no quiero hacerte la historia larga. Están en esto. De repente, la historia bíblica nos dice, del capítulo 3 al 37, nos narra una historia bien tremenda. Los amigos de Job se enteran lo que está pasando y vienen 5 amigos de Job y empiezan a visitarlo y a estar con él. Y dice la Biblia que se sentaron un buen rato ahí, nada más a acompañarlo, a estar con él. Simplemente, amigo, aquí estamos. No le dijeron nada. Pero después un día empiezan a decirle, oye Job, pues es que pídele perdón a Dios. Y Job, ¿perdón de qué? Pues es que, mira, Dios es justo y tú eres injusto. Y como Dios es justo, Dios castiga el pecado. ¿Por qué crees que pasó todo esto, Job? Algo has de haber hecho. Y Job, yo no hice nada. Ah, Job, somos amigos. Ya, sincérate, no somos tu esposa que le puedes decir, ay, no, mi hija que fui a la iglesia. No, te conocemos. Job. Y Job diciéndole, no hice nada. No hice nada. Y se empieza a enojar Job y sus amigos. ¿Cómo no? Y la Biblia dice que Job empieza a maldecir el día en que nació. Está todo atribulado y dice, maldito el día en que nací. Y ojalá el día que nací algo hubiera pasado que me hubiera quitado la vida. ¿Por qué no me mató Dios en el vientre de mi madre y me hubiera quitado todo este dolor? ¿Por qué no cierro los ojos y se acaba la vida? Maldita es mi vida y maldito es el día en que nací. Job empieza a hablar así y la Biblia dice que en todo esto no pecó contra Dios. ¿Por qué? Sí pecó, pastor, pues hasta dijo maldición. Espérate. La Biblia dice que no pecó contra Dios. Su coraje, su ira, no lo dirigió contra Dios. Él dijo, pues yo no entiendo, pero esto está mal. Y los amigos ahí todavía picándole las costillas. Y empieza Job en un conflicto entre ni me creen y Dios sabe. ¿Por qué Dios no les dice, cállense, no le estén diciendo nada a mi hijo? Yo que soy tan bueno, ¿y por qué ellos me están cuestionando? Está ahí Job sumido en este dolor y de repente empieza entonces a discutir con Dios. Y empieza a hablar con Dios y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando mis hijos murieron? Dices que eres justo, ¿y por qué haces todo esto? Y empieza una discusión con Dios. Y la Biblia dice que en todo esto, Job no pecó contra Dios. Porque hablar con Dios y discutir con Dios no es pecar. No es pecar. A nosotros nos enseñaron, y más a nuestra generación, digo de los que tienen mi edad para arriba, es usted no hable, usted obedezca. Y si usted habla, cachetadón que le acomodamos. Y si usted cuestiona, le acomodamos un cachetadón. Esa es mi generación. Y la generación atrás de mí, a eso les fue peor. A esos no les decían cállate. A esos los agarraban, los colgaban de un palo y los azotaban. Ahorita a las nuevas generaciones le preguntan, ¿qué quieres para comer, mi amor? A las nuevas generaciones les preguntan, ¿y tú qué opinas? ¿Qué hacemos para Navidad? Tiene 6 años el niño, ¿por qué le preguntas qué vas a hacer para Navidad? No está mal, hay ciertas cosas que no se deben consultar con los niños, pero también es bueno poder tener esta discusión y escucharlos y entenderlos. Así que cuando la Biblia dice que Job está discutiendo con Dios, por eso dice que no pecó, porque él está hablando. Él no sabe, él quiere entender. Él no está culpando a Dios, él simplemente quiere entender qué está pasando. Y mientras vemos todo este dolor, podemos entonces empezar a encontrar el porqué y encontrar lecciones sobre el sufrimiento de Job. Porque la Biblia dice que Dios no hace nada sin propósito. Y uno de los propósitos de Dios al permitir esto con Job es que primero ya te dije, representaba a la humanidad. Segundo, que todos los que hemos pasado por tribulación, aprendamos y veamos y sepamos de dónde vienen las cosas y por qué suceden. Nosotros podemos encontrar consuelo en la vida de Job. ¿Sabes qué aprendemos?
rápidamente, la primera cosa que yo aprendo acerca del sufrimiento en Job es que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Cuando tú sufres, no significa propiamente que tal vez hayas pecado. Significa que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde Satanás tiene la autoridad que tiene porque nosotros se la dimos. Te recomiendo que no te pierdas los estudios de los jueves. Satanás ya fue expulsado. Pero estamos en este punto donde ya no sabemos por qué. Donde el dolor inclusive nos hace pedir perdón por pecados que ni siquiera hemos cometido. Señor, no entiendo por qué, pero ya no veo lo dudo, sino lo tupido. Perdóname porque a veces no es pecado, a veces simplemente vivimos en un mundo caído. Esa pregunta se la hicieron a Jesús cuando dice que una torre se cayó y aplastó a 7 personas. Y la gente decía, esa torre se cayó y los aplastó, claro, por pecadores que son. Y Jesús les dijo, no, estamos en un mundo caído. El pecado ha destruido el mundo. Su maldad, su codicia, su envidia, su enojo, por generaciones y por generaciones tiene el mundo como lo tiene. Jesús dice, yo no pensé este mundo así, pero por ustedes es que el mundo está así. Y luego me quieren culpar a mí. Y eso es una realidad. El sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Aprendo otra cosa. Dice la escritura en Proverbios 26:2, vamos a leerlo. La segunda cosa que puedo aprender es algo que dice en Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hago un paréntesis aquí. Hay una causa. El dolor, la crisis tiene una causa. Y la causa es o prueba o pecado. No significa que porque sufres eres bondadoso. Hay gente que dice, no, yo no soy pecado. Perdón, yo no he pecado para sufrir. De hecho, yo hasta soy bueno. Entonces Dios echa a los buenos. No es así. Pero debemos de encontrar, y eso es algo que solamente te compete a ti y a Dios. Por eso cuando me preguntan, ¿qué te digo? ¿Cómo respondo? Solamente tú sabes qué. Y solamente tú puedes hablar con Dios y decir, ¿qué pasó en esto? Y solamente a ti Dios te va a responder. Yo no te puedo decir. ¿Quieres que yo te diga? Probablemente me equivoque y te diga por pecador. Probablemente me equivoque y te diga, no, no, hermano, usted no ha hecho nada. El diablo que es así. Pero solamente Dios lo conoce. Así que debemos de entender que no siempre viene por el pecado, pero siempre hay un por qué viene el sufrimiento. La cuestión aquí es encontrar el por qué. Otra cosa que puedo aprender acerca del sufrimiento de Job es el temor siempre es puerta de maldición y no protege a nadie. El temor siempre es puerta de maldición y no protege a nadie. ¿Te acuerdas qué hacía Job todos los días? Hacía ofrendas de paz por si acaso sus hijos habían pecado. ¿Qué es eso? ¿Es que amaba mucho a Dios? No, es que tenía miedo. De hecho, en otra parte Job lo va a decir, aquello que tanto temía me ha sucedido. Mi peor miedo era que cuando me casara me saliera borracho golpeador. Y aquello que tanto temía me ha sucedido. Y la gente tiende a hacer esto y quiere protegerse y nunca te vas a proteger. ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? No, ¿qué tal si pasa algo más adelante? ¿Qué tal si los necesito? ¿Qué tal si no tengo para comer? ¿Te protege? ¿Realmente te protege? ¿Realmente los 10 o 20 o 30 pesos van a suplir los 15,000 que debes? No, pero ya es menos, pastor. Pues dale. Hay reglas específicas, pero tú quieres hacer lo tuyo. Dale. Tienes temor. Yo no voy a dejar salir a mis hijos nunca, que se junten con nadie. ¿De dónde salieron marihuanos, pastor? Todo lo que temía y lo que quería evitar.
Me ha acontecido, el temor no protege a nadie y es una puerta de maldición, porque estás con una puerta abierta y teniendo temor. La Biblia dice que el temor lleva en sí mismo castigo. De ahí que el que teme, por ahí le llega a Satanás. ¿Recuerdas que Satanás nada más anda viendo a ver qué? ¿Tú crees que Satanás no había visto que Job hacía sacrificios todos los días? ¿Y tú crees que no dijo, este le saca que sus hijos se le tuerzan? Este tiene miedo y por ahí nos puede agarrar el enemigo. La cuarta cosa que puedo aprender de la vida del sufrimiento de Job: una vida bondadosa no está definida por tus principios. ¿Qué tan bueno era Job? La Biblia dice que un montón, ¿verdad? La Biblia dice, si alguien conocía a Dios, ¿quién era? Job. Pero una vida bondadosa no está definida por mis principios. ¿Quién de aquí puede decir que es malo? Nadie, no me vaya a levantar la mano y me diga, yo soy malo porque la Biblia dice que todos somos pecadores. No, no, no. Deje a un lado la Biblia. Usted es malo y lo más seguro es que me va a decir que no. No, soy un hijo más o menos, un esposo, ahí la llevo. Inclusive podría decir que mi esposo sacó un premio. Y empezamos con estas cosas, bondadosos en nuestra propia opinión. Y Job se levantaba todos los días, adoraba a Dios. Pero yo estoy seguro, por lo que vamos a ver más adelante, yo estoy seguro que Job iba a adorar a Dios y de repente pasaba y se veía en el espejo y decía, no, sí, como cristiano sí la hago. Deja y sigo. Bondadosos en su propia opinión. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero la bondad o ser bondadosos para nosotros debería de estar dentro de los estándares de Dios, no dentro de nuestros estándares. Por mucho que imitemos una vida bondadosa, no la vamos a poder igualar, no lo vamos a poder lograr. Hay cristianos que solamente están imitando a otros cristianos. Están imitando, están aquí y no toman porque no se debe de tomar. Y no hacen porque no se debe de hacer. Y no dicen porque el pastor dice que no se hace. Pero no hay una convicción en ellos. No han tenido una revelación, una convicción. Esto es lo que Job tenía. Él creía que era bueno, pero Dios dijo, ¿tú te crees bueno? En mis manos vas a ser el mejor. Y cuando Dios dice eso, siempre es para meterte al horno. Siempre es para meterte al horno. ¿Tú crees que la armas? Uy, no me habías dicho. Ahorita te metemos al horno y vas a ver si la armas. Una cosa más que aprendo del sufrimiento de Job. Dios ama a los que le buscan y se va a dejar encontrar por ellos, con todo lo que ello implica. Cuando alguien ama a Dios, pero no lo conoce, Dios se va a dejar encontrar. La Biblia dice, quien me busca, me encuentra. Amén. ¿Te has puesto a pensar qué significa eso? ¿Te has puesto a pensar? No, pues significa que si yo voy a la iglesia, cualquier día de estos oran por mí, me caigo y todo bien bonito. Pero esto, quien me busca, me encuentra. ¿A quién se le ha perdido algo? ¿A quién le hablan? ¿A quién se le ha perdido el celular? Mira, ahorita es lo más tremendo. ¿A quién se le ha perdido el celular? Y ahí te lo mandé por celular. Ay, ¿y dónde está? Y no lo encuentro. Y aquellos que tienen su mega bloqueo de para arriba, para abajo, vuelta, me regreso y derecho, se les pierde el celular. Dios bendito. Les da casi el ataque cardíaco, que no lo hallen, que no lo hallen. ¿Qué implica buscar algo? Implica angustia, implica esfuerzo. Buscar algo implica sobrepasar cosas. ¿Cuántas veces volteaste la casa patas para arriba y sigues sin hallarlo? Eso es lo que implica la búsqueda. Y cuando Dios dice, me encuentran los que me buscan, ¿y sabes qué? Job lo buscaba. Y el Señor dijo, me vas a encontrar. Y te voy a meter al lugar donde me vas a encontrar. Sin la crisis y sin el dolor, Job no encuentra a Dios. Job no encuentra a Dios. Pero a través de la crisis y el dolor, Dios dijo, me buscas, ¿verdad? Me vas a encontrar. Y te va a dar tanto gusto encontrarme. Ese es Dios. Otra cosa que aprendo de la crisis y del dolor de Job es,
No olvides que tú eres la vasija, no el alfarero, de algo de lo que ya hablé. La Biblia dice que el alfarero tiene autoridad sobre la vasija porque él la hizo. Si tú construyeras un pan, si tú construyeras un mueble de madera, si tú construyeras algo de ladrillo, no sé, lo que sea tu talento, y que el pan se te levantara y que te dijera, no, yo no quería hacer pan de nata, yo quería hacer pan de zanahoria. Tú dirías, no, pan, discúlpame. Primero lo reprendes porque ¿cómo te van a andar hablando del pan? Segunda, ya enojada le dices, si quiero te hago de lodo, ¿cómo ves? Es Dios quien tiene autoridad sobre nosotros, no al revés. Eso es lo que yo entiendo en el sufrimiento de Job. Lo otro que puedo entender es que Dios no está jugando con nuestras vidas. Dios no está jugando con Job. Le dio un privilegio. No fue, ay, lo voy a hacer. Pero aun si así lo hiciera, Él es el dueño. Él lo creó. Él es su hacedor. Él tiene derecho de hacerlo. Pero Dios no juega con nuestras vidas. Él no lo hace. Vamos al capítulo 38 para ver cómo termina toda esta historia. ¿Te acuerdas que te dije que Job empieza a pelear con Dios? ¿Y dónde estabas? ¿Y no eres justo? ¿Y qué está pasando? Bueno, en el capítulo 38, Dios le responde y le dice así en el verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera línea dice, bueno, me voy a controlar, que lo digo cada cosa. La primera línea le dice, ¿quién es el bruto ese que habla como si supiera algo? ¿Quién se atreve a discutir conmigo? Y en el verso 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es la frase que más me encanta. Creo que lo he repetido muchas veces aquí en la iglesia. Amo esa frase. Amo esa frase porque es un hombre hablando con otro hombre. Es Dios hablando con un hombre diciéndole, sé hombre y amárrate los pantalones porque ya preguntaste, te voy a responder. Y empieza a decirle a Dios en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y Dios le empieza a hablar de todo lo que él ha hecho. ¿Quién le da de comer a las aves? ¿Sabes tú? ¿Y sabes tú quién creó al caballo así como es, con fortaleza? Y empieza a decirle cómo Dios controla no solamente nuestra vida, la vida de todos los seres humanos. No solamente la vida de todos los seres humanos, controla este planeta, su clima, sus animales. No solamente este planeta, controla galaxias, estrellas. La Biblia dice que Dios conoce a todas las estrellas y galaxias por nombre. Él les puso nombre y según nuestra ciencia son millones de millones y a todas las ve y las administra y las cuida. ¿Y cómo están girando arriba en el cielo planetas, asteroides, meteoritos y ninguno le pega a la tierra? Es Dios. Y de repente Dios está hablando con Job y le dice, ¿en serio? ¿De verdad quieres discutir conmigo sobre que no soy justo? ¿Sobre que no sé lo que hago? Y cuando Dios le empieza a contestar, como recuerdo cuando le contestaba a mi papá y le pedía explicaciones. Con una mirada tenía, pero todavía me aventaba 2, 3 frases matonas, tirando factos. Pues seguramente tú compras la comida y, En el capítulo 42, Job por fin conoce a Dios. Job 42 dice así, vamos ahí, verso 1 en adelante. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Ahora está mansito Job. Ya le resolvieron su asunto. Y dice, de verdad que yo era torpe al hablar. Así era yo. Ahora te pido, yo hablo y tú enséñame. Tú respóndeme, por favor. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. ¿Cómo hace una declaración una declaración de este tipo, una persona que Dios dijo, es bueno, se aparta del mal, es íntegro, es recto, es justo, es una chulada de cristiano? Y cuando él se levanta, después de discutir con Dios, dice, yo no te conocía, yo había escuchado, hacía cosas que ni siquiera entendía. Venía y levantaba mis manos en la iglesia, y las levantaba porque todos las levantaban. No entendía qué estaba haciendo, no entendía, pero ahora mis ojos te han visto. Porque es en la crisis y en el dolor donde encontramos a Dios. Y lo conocemos y vemos su mano. Amén. Justos e injustos. El mundo es un mundo caído en el que vivimos. ¿Por qué sufren los hombres buenos? Porque así es el mundo. Porque el mundo está caído, el mundo todavía no es perfecto. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, entonces Él va a quitar todas las lágrimas de nuestros ojos y en nuestra memoria ya no va a volver a subir el dolor. ¿Sabes? Hoy pensamos y nos duele. Los que están un poco más crecidos se acuerdan, ya no duele, pero se acuerdan. Se acuerdan de un rompimiento, de la muerte de un familiar, de la vez que no tenías para comer, de la vez que alguien que tú pensabas que te iba a ayudar te dejó en el suelo. Ya no duele, pero te acuerdas. Pero la promesa de Dios es que no te acordarás ni de eso. Esa es la promesa de Dios. Justos e injustos pasan por el dolor. Hay algo más que aprendí también del sufrimiento de Job. Yo no estoy para condenar a mis amigos en su dolor. Yo no estoy ahí para averiguar el por qué y decirle, es por esto que está sufriendo. Yo estoy ahí para acompañarlo en su dolor, simplemente para que él pueda llorar sobre un hombro, o pueda abrazarme, o pueda yo acercarle agua, o pueda acercarle un descanso. Es lo único que podemos hacer. Lo único que podemos hacer es orar y decirle a Dios, Dios, ayúdale a pasar este dolor y háblale en medio de su dolor. Es todo lo que podemos hacer. Pero Dios nos llama a hacerlo. Vamos al capítulo 42. Vamos a terminar este estudio en el verso 12 y dice así la palabra del Señor. Capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren-Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Ahora, uno puede pensar, pues ya que sufrió tanto Job, ya por lo menos se llevó una recompensa. No es así. Dios no tenía el por qué pagarle a Job. Dios lo pudo haber dejado así, pero sin embargo lo quiso bendecir. Y todo lo multiplicó. Ahora, Job no se sacó la lotería. Job no se sacó la lotería de Arabia y un día le llegaron con que felicidades, se ganó usted 1,000 camellos. No. ¿Cómo prosperó Job? ¿Cómo volvió a tener otros 10 hijos? ¿Cómo volvió a tener tantos animales de nuevo? No llegó y se los regalaron. Job se levantó de su duelo porque había conocido a Dios. Y cuando se levantó de su duelo, empezó a trabajar. Y cuando se levantó de su duelo y entendió a Dios, pudo entender el corazón de su esposa y entender que había en ella amargura por el dolor de perder a sus hijos.
y restauró a su esposa. Y luego fue ahí a lo que le quedaba y dijo, bueno, con esto alcanzo a comprar un burro. Y compró un asno o una asna. Y de repente empezó a trabajar y a multiplicar. Y la mano de Dios estaba sobre él. Dios no le regaló nada así como que ahí te va la lotería de los burros. Porque es lo que aspiramos. Ay Dios, ojalá y un día me saque la lotería. Ni boleto compras, ni las rifas de la iglesia le entras. Pero es tu sueño que un día Dios me dé la lotería. ¿Y por qué no trabajar? Porque si hemos conocido a Dios, entonces podemos ser restauradores. Es un llamado de Dios, restaurar y restaurar tu economía. Job no se quedó calvo y con la ropa desgarrada, porque era una forma de manifestar el dolor. ¿Sabes qué hacemos las personas cuando entramos en ansiedad y depresión? No nos queremos parar, no nos queremos bañar, no queremos lavar ropa, porque el dolor que nos embarga no nos lo permite, no nos da satisfacción nada y seguimos viviendo de esa forma. Ve, muchas personas que son descuidadas en su apariencia, no digas, ay, mira, pues es que ni siquiera, probablemente tienen dolor en el corazón. Pero cuando Dios saca todo esto, entonces empezamos de nuevo a levantarnos. Y de repente Job dejó ahí el lugar de la ceniza y le creció su pelo. Tuvo más hijos e hijas. Y dice, mira, su riqueza era tanta que ahora, ¿recuerdas que al principio los hijos invitaban a las hijas a comer? Pero en este tiempo ya era tan rico que a las hijas también les dio herencia. En ese momento a las hijas, a las mujeres no se les heredaba, se les heredaba a los hombres nada más. Job dijo, mis hijas también merecen herencia. ¿Por qué? ¿Por qué les dio herencia a sus hijas? No, porque como ya tenía harto dinero. No, porque Job entendió el dolor de estar en necesidad y sin nada. Esto ya lo deduzco yo. Esto no está en la Biblia. Pero yo creo que dijo, yo no quiero que si un día mis hijas pasan lo que yo, estén sin un quinto en la bolsa. Y les dio herencia. Y la Biblia dice que sus hijas eran las más hermosas sobre toda la tierra. Termina los días de Job viejo y lleno de días. Esto es una gran bendición. ¿Por qué es una gran bendición? Porque aunque en aquel tiempo los días de las personas eran más largos, lo terrible era vivirlo sufriendo. Y Job llegó a la ancianidad lleno de alegría, conociendo a Dios, sabiendo que Dios está ahí y que aún el sufrimiento tiene un propósito. Eso le dejó llegar hasta anciano. Hoy, en esta época, una de nuestras aspiraciones como creyentes es vivir vidas alegres. Una de nuestras aspiraciones es llegar a muchos días, pero felices. Eso es algo que puede suceder a través de conocer a Dios. El sufrimiento tiene un propósito. Y aunque parezca que Dios está jugando contigo, no es así. Pero a veces nos quiere probar y ver la integridad de nuestro corazón. Aún los que se sienten muy santitos todavía tienen para trabajarse. Y los que todavía andamos como que no, pues mucho más. Así que si tú has estado batallando enfermedad, dolor, relaciones rotas, con hijos, con esposos, con padres, con muertes de familiares, con tu propia salud, yo solamente te recuerdo algo. Dios no hace nada que no tenga un propósito. Yo te recuerdo esta mañana que el sufrimiento nos enseña y nos mete en una posición de conocer de una forma más profunda a Dios. De oídas te había oído, hoy mis ojos te ven y te veo más allá de la alabanza, más allá de todo. Termino con esto. Cuando empezaba como pastor, cuando Dios nos llamó al pastorado, éramos un grupito pequeño. Y como grupito pequeño estábamos empezando a crecer y a caminar y hacer unas cosas y otras. Éramos un grupito que estábamos concentrados en hacer iglesia. Y de repente un hermano se enojó
Y de repente el otro también. Y de repente ya teníamos un caos en la iglesia y unos que ya se iban y otros que no. ¿Y qué hacemos, Dios mío? Pasa el tiempo. Hoy, después de 18 años en el ministerio, después de haber vivido muchas cosas, volteo atrás y me río y digo, no manches, me estaba ahogando en un vaso de agua. Y dejé que un problema sencillo me, me fuera una época fea en mi vida. No menosprecio tu dolor, no menosprecio tu necesidad, no lo menosprecio, pero va a llegar un tiempo cuando la sobrepases que vas a ver que tenía un propósito, vas a ver que no era tan complicado como lo pensabas. Va a llegar un tiempo. Tal vez todavía no es, no lo sé. Por eso si me quieres preguntar por qué, pastor, no sé, pero sí sé que en todo hay propósito. Dios tiene un propósito para todo. Inclina tu rostro, vamos ahora para concluir. Amado Dios, te agradecemos esta mañana, Señor, por tu palabra, que es fiel, que es verdadera, Señor. Sé que muchos aquí, Señor, hemos atravesado situaciones de dolor, Señor. Sé que muchos aquí, Señor, hemos batallado, Señor, y nuestro corazón se ha partido. Sé que hay relaciones rotas entre padres e hijos. Sé que matrimonios, Señor, hay batallando, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque en medio del dolor, Señor, te conoceremos de una forma más profunda. Yo te pido, Señor, que alivies la carga del dolor y del sufrimiento. Yo te pido que tanto yo como mis hermanos, Señor, podamos llevar nuestros dolores, nuestras necesidades delante de ti, Señor. Que tú puedas revelarnos, Señor, qué es lo que necesitamos hacer. Si es una prueba, Señor, si estamos sufriendo, Señor, las consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestras fallas, pero sabemos que sea lo que sea, Dios, tú traes consuelo, Señor, en medio del sufrimiento. Sabemos que no te preocupa, Señor, que nos pongamos a discutir contigo, Señor. Sabemos que eso es bueno también para la sanidad del alma. Te pido por mis hermanos, te pido por mi propia vida, Señor, que aprendamos del dolor, que ninguno de aquí pase, Señor, el dolor sin haber aprendido nada. Porque si no aprendemos del dolor, Señor, viviremos en amargura y viviremos, Padre, cansados y viviremos oprimidos, Dios. Yo te pido que ninguno de aquí pase el dolor, Señor, sin aprender, que todos seamos ministrados, Dios, y que entremos en este proceso, Señor, y que podamos declarar como lo hizo Job, ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti en las predicaciones, yo había escuchado de ti en medio de la alabanza, pero ahora mis ojos te ven y mis ojos ven tu amor y tu misericordia y tu perdón y tu provisión. Hoy reconozco que tú eres mi hacedor, tú me hiciste y no me hice a mí mismo. Hoy te doy la autoridad, Señor, y te doy toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús.